Evolución de la medicina física. Chinos. Los primeros testimonios escritos de la medicina física aparecen en China y datan de más de 2000 años antes de la era cristiana, los cuales practicaban Kung Fu en el año 2700 a.C., basándolos en una serie de posiciones y movimientos prescritos por sacerdotes para aliviar diferentes dolencias. Griegos. En el año 900 a.C. se comienzan a erigir múltiples templos, los cuales solían erigirse en lugares especiales próximos de manantiales y disponían de instalaciones compuestas de gimnasio, teatro, baños, jardines y lugares para la estancia, reposo y tratamiento de los pacientes. En este año también, las medidas terapéuticas basadas en el ejercicio físico, la hidroterapia y el masaje no solo eran utilizadas en forma higiénica, sino también como preparación para las competencias atléticas. Durante la segunda mitad del siglo V y la primera del siglo IV a.C., destaca la figura de Hipócrates, quien es el creador de la medicina hipocrática, quien decía que la terapia se basaba en empleo de medios físicos, higiénicos y dietéticos. De esta forma, el ejercicio físico, la gimnasia, el masaje y una correcta alimentación eran medios adecuados para mantenerse y desarrollar la condición saludable del hombre. Romanos. La práctica gimnástica tardó en incorporarse a la civilización romana, por considerarse una de las causas de decadencia de Grecia, pero terminó siendo aceptada por las masas y reconociéndose el valor beneficioso del ejercicio moderado. En el siglo VII tuvieron gran importancia los baños marítimos. Los romanos utilizaban el sol, el aire y el mar, que aprovechaban el clima para el tratamiento de múltiples procesos. Edad Media. En el año 980 a 1037 destacan las figuras de Avicena, fiel seguidor de la medicina galénica, quien escribió un tratado de 30 tomos en los que se recoge el saber del médico del momento. Durante esta época vuelve a valorarse la práctica de ejercicios físicos y la balneoterapia, y se crean las casas de baño. Renacimiento. En el siglo XVI, el gran Leonardo da Vinci estuvo a la cabeza del interés por la anatomía, que llegó a ser revolucionada por Andreas Vesalius. Pero el primer tratado impreso sobre los ejercicios que tuvo especial repercusión fue de arte gimnástica, escrito en el año 1573 por Hieronymus Mercurialis. Siglo XVII. Durante este siglo, bajo la influencia de la mecánica de Galileo y las teorías de Descartes, intenta concebirse de un modo enteramente mecánico la actividad del cuerpo humano. Pero en 1697 aparece en España la primera obra fundamental de hidrología, Espejo cristalino de las aguas de España, escrita por Alfonso Limón Montero. En este mismo periodo aparece el primer libro acerca del ejercicio terapéutico, de forma muy similar a como lo conocemos en la actualidad, el cual se titulaba Gimnástica Médico-Quirúrgica. Las ideas naturistas de numerosos filósofos ilustrados influyeron mucho en los médicos de la época, pues reconocieron las ventajas saludables de la vida, el aire y del ejercicio moderado, así como las acciones curativas del agua. Es a finales de este siglo cuando vuelve a retomarse el interés por las propiedades terapéuticas de la luz solar, gracias a los esfuerzos de hombres como Posset, Paure, Lertre, Lecontre y Richard Russell. La medicina de este siglo vivió una serie de importantes transformaciones doctrinales, ética y científicas, que condujeron a un nuevo enfoque desde una perspectiva diferente de la utilización de los agentes físicos. Tras el descubrimiento de la inducción eléctrica por Michael Faraday en 1831, este tipo de electricidad se incorporó a las prácticas terapéuticas. Siglo XIX. El estallido de la Primera Guerra Mundial que se incrementara el empleo de los ejercicios físicos para rehabilitación en los hospitales militares de los países contendientes. Uno de los mayores impulsos para los ejercicios terapéuticos proviene de un científico estadounidense, Tomás Delorme, quien ideó un método de dosificación sistemática del esfuerzo al que denominó ejercicios de resistencias progresivas, el cual obtuvo una amplia y rápida aceptación. Actualidad. La mayor parte de las aplicaciones diagnósticas de los agentes físicos han ido integrándose en otras especialidades médicas, como lo es la ecografía o la resonancia magnética. Así, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se estudiaban los agentes físicos en algunos tratados de terapéutica,
de forma aislada, incluyéndolos en un amplio capítulo que generalmente se denominó fisioterapia. Por su parte, el Comité de Expertos de la OMS especifica este tratamiento físico al realizado mediante cinesioterapia, termocrioterapia, fototerapia, hidroterapia y electroterapia. Esto ha sido la evolución de la medicina física, sabiendo que aún queda mucho por descubrir.